Tribunal Constitucional entra en sesión, vista conjunta de las causas roles 3.415, 3.703, 3.727, 3.788, 3.796, 3.797, 3.810, 3.831, 3.832 y 3.850. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto al artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216 y del artículo 17, letra B, inciso segundo de la Ley sobre control de armas. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señor presidente. Los requerimientos de inconstitucionalidad de las causas roles ya denunciadas han sido deducidos por el señor Javier Mariñán Millagual, don Jordan Ibarra Rojas, don Pedro Cepeda Díaz, don Luis Carrillo Güenel, don Nicolás Ahumada Mondaca, don Segundo Muñoz Marileo, don Ángel Parra Pizarro, doña María Magdalena Ulloa Ortega y don Víctor Fornels Rodríguez, don Alejandro Álvarez Yáñez y, por último, los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto. En todas las acciones ya enunciadas se impugna la preceptiva contenida en el artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas, que mandata al sentenciador penal a no considerar para determinar el quantum de la pena a aplicar en cada caso concreto, lo dispuesto en los artículos 65 a 69 del Código Penal, y en conjunto con ello viene impugnándose también la normativa que contiene el artículo primero, inciso segundo, de la Ley de Penas Sustitutivas a la pena privativa de libertad, que establece la improcedencia para decretar precisamente penas sustitutivas, entre otros, a los delitos contemplados en la Ley de Control de Armas que el precepto enuncia. Todos los actores plantean un conflicto constitucional desde diversos apartados de la Carta Fundamental. Aducen que las normas impugnadas, de ser aplicadas en cada una de las gestiones pendientes, producirían resultados contrarios a la Constitución política, en tanto la imposibilidad de que el juez penal pueda rebajar el quantum de la pena a aplicar bajo el marco abstracto establecido en cada tipo penal por el legislador, para luego también denegar la concesión de eventuales penas sustitutivas a la privación efectiva de libertad, podría generar desigualdad ante la ley, tornándose en una discriminación arbitraria, cuestión que afecta el derecho a un justo y racional procedimiento, tornándose como medidas desproporcionadas, atentatorias contra la presunción de inocencia y finalmente permiten configurar así una vulneración a la prohibición de presumir de derecho la responsabilidad penal. Por lo expuesto, solicitan sean acogidas las presentaciones en los términos ya expuestos. Conferidos los traslados de fondo en todas las causas, el Ministerio Público se hace parte y realiza las observaciones de fondo con las precisiones que se señalan a continuación. En las causas roles 3.850, 3.831, 3.810 y 3.796 no formula observaciones el persecutor penal público. En las causas roles 3.832, 3.788 y 3.415, en lo que respecta a la impugnación al artículo primero de la Ley de Penas Sustitutivas, solicita un pronunciamiento de esta magistratura conforme a derecho y el rechazo a lo concerniente a la impugnación formulada al artículo 17b, inciso segundo, de la Ley de Control de Armas. Pero los casos roles 3.703, 3.727 y 3.797 solicita el rechazo de ambas normas que vienen siendo impugnadas por las partes requirentes en razón de las razones que se sintetizan a continuación. En la causa Rolls 3703, el Ministerio Público señala que el requirente fue acusado por los ilícitos de tráfico de drogas, tenencia ilegal de municiones y receptación, de que trata el artículo 456 bis A del Código Penal, pudiendo así ser condenado eventualmente a una pena superior a los 5 años y un día de privación efectiva de libertad. Expone que el legislador, con esta normativa, ha buscado aumentar la severidad del castigo a ciertos delitos con mecanismos diversos al mero aumento de la pena, lo que resulta evidente dada la multiplicidad de delitos por los que ha sido acusada la parte requirente. Por ello solicita el rechazo de la presentación. En segundo término, en las causas roles 3.727 y 3.797, los requirentes ya fueron condenados en los respectivos juicios orales, tanto en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota, en la causa 3.727, y en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la Ciudad de Angol, en la causa 3.797. Pero deducen recursos de nulidad para ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso y para ante la Corte Suprema, no ejerciendo el recurso de que trata el artículo 37 de la Ley 18.216. Por ello, señala el Ministerio Público, ya habría sido aplicada la norma del artículo primero de la Ley 18.216 en todas sus partes, por lo tanto, habría precluido la oportunidad para deducir un recurso a dicho efecto.
Finalmente, la Defensoría Penal Pública se hace parte de la causa rol 3850, requerimiento deducido por los jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto. En cuanto a las características de las gestiones pendientes en materia de esta vista conjunta, son las que se pasan a señalar a continuación. La primera de estas, el requerimiento causa rol 3415, deducido por el señor Javier Mirañán, ha sido condenado con fecha 23 de mayo pasado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete por delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, encontrándose suspendida la audiencia de determinación de penas dada la decisión de este tribunal al momento de acoger a trámite la acción deducida. En segundo lugar, la causa rol 3703 ha sido deducida por don Jordan Ibarra Rojas. Originalmente la causa se sustanció ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, siendo derivados los antecedentes al Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma ciudad para conocer del juicio oral próximo a celebrarse el día 1 de diciembre de este año 2017. La acusación del Ministerio Público ha sido planteada por los ilícitos de tráfico ilícito de estupefacientes, tenencia ilegal de municiones y el delito de receptación. En tercer término, la causa rol 3727 es un requerimiento presentado por el señor Pedro Cepeda Díaz. La causa se sustancia actualmente ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso en razón de la sentencia condenatoria dispuesta en su contra por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota por delito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida. La defensa planteó recursos de nulidad para ante la Corte de Apelaciones ya enunciada. Luego, la causa rol 3788 es un requerimiento deducido por el señor Luis Carrillo Güenel. Se sustancia actualmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puerto Montt, encontrándose programada audiencia de juicio oral para conocer de la acusación fiscal planteada en su contra por ilícito de tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y porte ilegal de municiones para el próximo 12 de enero de 2018. A su turno, la causa rol 3796 ha sido presentada a esta magistratura por don Nicolás Ahumada Mondaca, sustanciándose actualmente ante el Juzgado de Garantía de Rancagua, encontrándose la indagatoria con plazo de investigación vigente. El actor ha sido formalizado por el Ministerio Público por ilícito de tráfico, ilícito de sustancias estupefacientes y porte ilegal de arma de fuego. A continuación, la causa rol 3797, requerimiento deducido por don Segundo Muñoz Marileo, se sustanció originalmente ante el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol, dictándose sentencia condenatoria en su contra por delito de porte ilegal de arma de fuego en régimen concursal ideal del artículo 75 del Código Penal, con el delito también de porte ilegal de municiones. Su defensa recurrió de nulidad para ante la Corte Suprema, encontrándose a esta fecha pendiente la vista y fallo del recurso de nulidad impetrado a la decisión condenatoria del Tribunal Oral. Luego, la causa rol 3810 es un requerimiento deducido por don Ángel Parra Pizarro, que se sustancia actualmente ante el Sexto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Se encuentra programada para el próximo 27 de noviembre audiencia de juicio oral para conocer de la acusación presentada por el Ministerio Público en su contra por delito de tenencia de arma de fuego prohibida y tenencia ilegal de municiones. Luego, la causa rol 3831 es un requerimiento deducido por doña María Ulloa Ortega y don Víctor Folnes Rodríguez, que se sustancia ante el primer Juzgado de Garantía de Santiago, encontrándose programada para el próximo 7 de diciembre la audiencia de preparación de juicio oral, salidas alternativas y eventual procedimiento abreviado respecto de la acusación planteada en su contra por el Ministerio Público del ilícito de porte ilegal de armas de fuego y de municiones. Luego, la causa rol 3832 es un requerimiento deducido por don Alejandro Álvarez Yáñez. Se sustancia actualmente ante el Quinto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, quien fuera condenado por delito de porte y tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y cartuchos, encontrándose suspendida a esta fecha la audiencia de determinación de pena. Finalmente, la causa rol 3850 es un requerimiento deducido por jueces del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Puente Alto, quienes conocieron de la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de don Jordan Oyerson Firestone, quien fuera condenado por dicha judicatura por ilícito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, derivando los antecedentes a esta magistratura previo a dictar la audiencia de lectura de sentencia de estilo. Traídos los autos en relación para la vista conjunta de estas causas, se han anotado en forma para alegar la parte requiriente de la causa rol 3727, la Defensoría Penal Público y el Ministerio Público. Es cuanto puedo relatar, señor presidente. Muy bien, entonces, como se ha señalado por el requiriente en la causa rol 3727, tiene la palabra don Carlos Estrada por 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Con la venia del excelentísimo tribunal alega el abogado Carlos Estrada
en representación del requirente Pedro Cepeda Díaz, a fin de que se declare inconstitucional por inaplicabilidad las normas contenidas en el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.016 y la del artículo 17, letra B, inciso 2 de la Ley 17.798. Su Señoría, una breve síntesis de los hechos. Efectivamente, mi representado junto a otras 2 personas concurrieron desde Batuco a la Quinta Región a efectuar una caza de conejo el día 12 de octubre a las 17 del año 2016, a las 17 horas aproximadamente. Un control aleatorio carabinero revisó el vehículo de mi representado, encontró un rifle de postón modificado para calibre 22, diferentes elementos para cazar conejos y asimismo 14 municiones calibre 22. Mi representado junto a otros 2 personas fueron formalizados y acusados del delito de porte ilegal de arma de fuego prohibida, porte de municiones y del artículo 445 del Código Penal. Su Señoría, efectuado el juicio oral en el Tribunal Oral en lo penal de Quillota, las otras 2 personas fueron absueltas de todos los cargos y mi representado también absuelto del delito del artículo 445 del Código Penal y asimismo del porte ilegal de municiones, condenándolo este Tribunal en lo penal de Quillota a la pena de 3 años y 1 día de presidio menor en su grado máximo por el delito porte ilegal de armas de fuego prohibidas y a sufrir la pena efectiva. Su Señoría, sin embargo, el propio sentenciador en el considerando 13º para la determinación de la pena señala el tribunal que le reconoce a mi representado la circunstancia atenuante del artículo 11, número 6 del Código Penal, su irreprochable conducta anterior, y también reconoce la circunstancia atenuante moligerante de responsabilidad penal del artículo 11, número 9, la colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos. Así las cosas, su Señoría señala también respecto al artículo 17b de la Ley 17.798 de control de armas que el tribunal no tomará en consideración lo previsto en el artículo 65 y 69 del Código Penal en atención a que no resulta procedente la rebaja aún teniendo estas circunstancias atenuantes y sin agravante. Y también en el considerando 15º señala respecto a la pena sustitutiva que atendido lo dispuesto artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216, no es posible, pese, señala el texto, carecer el encartado de demostraciones pretéritas en su extracto de filiación y resultar un adecuado peritaje acompañado de la defensa para cumplir esta pena en forma sustitutiva de libertad, ya sea libertad vigilada o libertad vigilada intensiva. Su Señoría, en estas normas por las cuales se impugnan, que el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216 y artículo 17b, inciso 2 de la Ley 17.798, se encuentra efectivamente, tal como lo señaló el señor relator a esta excelentísima sala, una gestión pendiente que el recurso de nulidad interpuesto en la Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo cual lo acogió la tramitación y por disposición de este excelentísimo tribunal se encuentra suspendido en la causa ROL 1465 del año 2017. Su Señoría, esta parte estima que los preceptos reprochados y sometido a conocimiento de este excelentísimo tribunal en lo principal es el principio de igualdad en términos generales, el artículo 1 de nuestra Carta Fundamental, teniendo que la igualdad es un valor constitucional que el Estado debe promulgar y concretar permanentemente, y al igual que el principio de igualdad ante la ley previsto en el artículo 19, numeral 2 de la Constitución, la Convención Interamericana de Derechos Humanos del artículo 1.1 y 24 y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos previsto en el artículo 2.1 y el artículo 26. Su Señoría, la concreción a la no discriminación es que no se puede dar un trato distinto a personas que han cometido delitos de la misma o similar especie, vale decir, bienes jurídicos protegidos similares como es en el caso que voy a comentar posteriormente.
Su señoría, como lo ha dicho en reiterados fallos, este es un delito de peligro abstracto que se le está dando un régimen más severo a este delito de otros que tienen de mayor pena, como por ejemplo delitos de crímenes, el tráfico de droga, previsto artículo 1 y 3 de la ley 20.000, como los delitos de robo con violencia o intimidación en las personas. Su señoría, también es importante hacer presente que toda persona debe tener un procedimiento racional y justo. Si una persona comete un delito, debe ser condenado, pero en forma proporcional. Y eso lo establece su señoría excelentísima, el artículo 19, numeral 3, inciso 6 de nuestra Carta Fundamental. Y señala que la proporción de las penas debe relacionarse además con la igualdad de la aplicación del derecho, estableciéndose la gravedad del hecho juzgado y la reacción penal del Estado, y que no haya una expansión del derecho penal como ha acontecido en este caso en particular. Y por lo tanto, ello permitiría aplicar las circunstancias modificatorias o moligerantes de responsabilidad penal para mi representado. Si nosotros prohibimos al juez tener esta posibilidad de dar una pena justa y proporcionada en este caso concreto, sin duda estamos violando esta norma constitucional. También, su señoría, es menester señalar el ordenamiento penal que este excelentísimo Tribunal Constitucional lo ha señalado permanentemente, que se deben considerar dos elementos esenciales: los subjetivos del hechor y las circunstancias del hecho. En este caso, los elementos subjetivos del hechor claramente compró esta arma para efectuar una caza de conejo y no atentar contra el orden público, la seguridad nacional o contra otras personas o cometer algún tipo de delito. Y las circunstancias del hecho así lo reflejaron en la audiencia de juicio oral en lo penal ante el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota. Por lo tanto, su señoría, al violar también este principio de ordenamiento penal, se extingue el derecho nuevamente que tiene el juez sentenciador de poder evaluar y otorgar una pena sustitutiva conforme a estos dos derechos fundamentales y elementos subjetivos del hechor y las circunstancias del hecho. Por último, su señoría, teniendo presente también el jus puniendi del Estado, que efectivamente es el que tiene que juzgar las conductas ilícitas, pero no en forma ilimitada, sino que tiene los límites de nuestra Carta Fundamental, el artículo 19, numeral 1, numeral 2, 3 y número 7, el Pacto Internacional de Derechos Políticos, artículo 2, numeral 1 y 26, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 1 y 24, que establece las limitaciones en este ejercicio del jus puniendi, y que, de acuerdo a las lesiones a los distintos bienes jurídicos protegidos, debe ir el quantum de la pena de acuerdo a esta gravedad. Por lo tanto, su señoría, los preceptos legales impugnados al artículo 1, 2 de la ley 18.016 se limitan las facultades en la fase de ejecución para optar a la pena más idónea según el caso en concreto. Lo contrario sería atentar incluso en contra de nuestra Carta Fundamental. Limitar al juez su capacidad de actuar, y con estos dos elementos esenciales que señalaba anteriormente, y determinar la pena de otra manera, sería atentar contra la manera justa de aplicar la justicia. Es por ello, su señoría, que esta parte, en conformidad a los antecedentes de hecho y derecho, a continuación expongo y expuse y dejo para efectos vivendi, conforme al artículo 2 del auto acordado de esta magistratura, la minuta del alegato se declare inaplicable por inconstitucional las disposiciones impugnadas, esto es el artículo 1, inciso 2 de la ley 18.016 y el artículo 17b, inciso 2 de la ley 17.798, la ley de control de armas. Gracias, excelentísimo tribunal. Gracias a usted. A continuación, por los requirentes, las causas por las que se ha anotado, doña Marcela Bustos, de la Defensoría Penal Pública, por 5 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Con la autorización de este excelentísimo tribunal, comparece la Defensoría Penal Pública en las causas en tabla número 4, 8, 9 y 10, solicitando a este excelentísimo tribunal acoger los presentes requerimientos y, en conformidad a aquello, declarar inconstitucional las normas aludidas en los requerimientos mencionados.
Excelentísimo Tribunal, debo indicar que el Ministerio Público en los requerimientos 4, 9 y 10 únicamente realizó como observaciones y contestó el traslado realizado en la admisibilidad por parte de estos requerimientos que se fallaran conforme a derecho estos requerimientos y únicamente se opuso a la admisibilidad respecto del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, pero respecto de la impugnación de constitucionalidad que se hace por parte de la Defensoría Penal Pública respecto de la Ley 18.216, se señala entonces por parte del Ministerio Público que se debe fallar conforme a derecho. Ahora bien, respecto de la causa en tabla número 8, Excelentísimo Tribunal, el Ministerio Público no hace observación alguna. Respecto a estas causas, Excelentísimo Tribunal, podemos indicar que la causa número 10 es una causa que se interpuso el requerimiento de oficio por parte del Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto. Sin embargo, la Defensoría Penal Pública adhirió a aquel requerimiento y adhirió en todos los términos de aquel requerimiento, por lo tanto se concuerda con lo que se señala por el Tribunal Oral en lo Penal de Puente Alto, indicando que estamos ante normas que son desproporcionadas, que infringen el principio de legalidad y el principio de igualdad ante la ley. Como ya se ha señalado, se infringe el principio de igualdad ante la ley en todos los requerimientos interpuestos porque no hay un trato igual a situaciones que se encuentran, a personas que se encuentran en una situación similar. Es decir, personas que han sido condenadas por delitos incluso de mayor gravedad pueden optar a penas sustitutivas y por eso se vulnera el principio de igualdad ante la ley, un valor básico constitucional respecto de la Ley 18.216 en su artículo primero, inciso segundo, pues la persona que ha sido condenada por la Ley de Control de Armas en los artículos que ahí se indican no puede optar a pena sustitutiva. Y también se vulnera el artículo primero de nuestra Constitución Política de la República, en el caso del artículo 17b de la Ley de Control de Armas, pues hay una arbitrariedad e ilegalidad, pues se trata de manera distinta a personas que también se encuentran de una manera similar, pues al juez se le impone un campo de movilidad absolutamente estrecho, pues no puede hacer uso de las atenuantes y agravantes como es generalmente realizado por parte de los jueces, quienes tienen que imponer la pena en forma concreta y en forma individual para poder así hacer justicia. Por lo tanto, en el caso del artículo 17b también se infringe el principio de igualdad ante la ley penal. Además, Excelentísimo Tribunal, sostener que por parte del Ministerio Público, si continúa argumentando que no se pueden alterar las causas o las condenas ya impuestas por parte de los tribunales orales, se debe indicar que en Chile los tribunales de ejecución, como todos sabemos, son en materia penal el Tribunal de Garantía o bien el Tribunal Oral en lo Penal. Y además, si el mismo tribunal no pudiera alterar la sentencia por él dictada, este mismo tribunal en el examen de admisibilidad no ordenaría suspender precisamente una vez que estamos en la audiencia del 343, vale decir, no ordenaría suspender una vez dictada sentencia condenatoria las causas para poder así, una vez acoger los requerimientos, imponer una pena conforme a derecho y que no infrinja los principios constitucionales. Además, Excelentísimo Tribunal, respecto del principio de deshacimiento del tribunal, se debe indicar que únicamente opera una vez ejecutoriada la sentencia condenatoria, situación que en todos estos casos no ha ocurrido. Ahora bien, Excelentísimo Tribunal, entrando al fondo de las causas de los requerimientos interpuestos por parte de la Defensoría Penal Pública o bien a los que adhiere la Defensoría Penal Pública, debemos indicar que se infringe, como ya se ha señalado, el valor constitucional básico, que es la igualdad ante la ley, pues no se trata de personas de manera igual. También se infringe, Excelentísimo Tribunal, el principio de humanitario en este caso, porque de acuerdo al derecho comparado y de acuerdo al artículo 5 de nuestra Constitución Política de la República se deben respetar los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes y que todos indican que las penas deben atender a la reinserción social del condenado. Por lo tanto, el negar a una persona una pena sustitutiva, vale decir que su pena privativa de libertad la cumpla en libertad, es no proceder y vulnerar entonces estos tratados internacionales que buscan precisamente la reinserción del condenado. Es decir, Excelentísimo Tribunal, estamos hablando siempre de penas sustitutivas, es decir, estamos hablando siempre de una condena que debe cumplir ciertos requisitos y que restringe la libertad personal en mayor o menor medida y que puede ser revocada si no se cumplen aquellos requisitos. Por lo tanto, no estamos hablando de un beneficio, sino que estamos hablando de penas que tienen derecho todos los condenados y es por eso, Excelentísimo Tribunal, que se solicita acoger los requerimientos interpuestos y a los que adhirió la Defensoría Penal Pública respecto, Excelentísimo Tribunal, de declarar inaplicable el artículo primero, inciso segundo de la Ley 18.216, que niega la posibilidad de optar una pena sustitutiva a aquellos que tienen derecho a aquello, y también declarar inaplicable el artículo 17b respecto a
la restricción que realiza al juez a no poder aplicar al caso concreto las atenuantes y las agravantes que dicen relación con el delito cometido. Muy bien. Finalmente, por el Ministerio Público, en las causas que se ha anunciado, don Hernán Ferrera Leiva, por un tiempo de 5 minutos. Adelante. Gracias, señor presidente. Alego por la parte del Ministerio Público en todas las causas que están viéndose conjuntamente, salvo en la número 8, pedimos de acuerdo a lo expuesto en las contestaciones según el caso o bien de acuerdo a lo que ha fallado reiteradamente este tribunal, que se desestimen los requerimientos en cuanto apuntan al artículo 17b de la ley 17.798. Los que son de sobras conocidos, por lo tanto pido se tengan por reproducidos nomás en esta audiencia. Respecto de 3 requerimientos, instamos también para que se desestime las cuestiones planteadas respecto del artículo 1 de la ley 18.216. Aquí hay 2 grupos de requerimientos. Hay 2 en primer término que corresponden al 3.727 y 3.797, que son causas que están falladas, están con condenas dictadas por los tribunales orales y están con recursos pendientes. Ninguno de los 2 se han ejercido recursos tendientes a modificar justamente la decisión adoptada por los tribunales respecto de la sustitución de penas. Si lo que hay pendiente son solamente recursos de nulidad. En el rol 3727 hay un recurso de nulidad ejercido de acuerdo a la causal del artículo 373, letra B, una errónea aplicación del derecho. Dicha causal, en todo caso, está planteada para tratar de reformar la cuestión relativa a las penas sustitutivas, lo que es técnicamente erróneo, pues como se sabe, de acuerdo a una antigua y no modificada doctrina, lo relativo a las penas sustitutivas no forma parte de las sentencias condenatorias penales. De suerte que el recurso de nulidad ejercido, que está justamente mantenido y conservado por la ley para cuestionar sentencias definitivas, no es el mecanismo para revisar dicha determinación. De suerte que siendo esa la única cuestión pendiente en esa causa, nos parece que en términos concretos no existe allí posibilidad alguna de tener algún tipo de incidencia el conflicto constitucional que se viene planteando. Y en el otro caso, que corresponde al rol 3797, es otro recurso de nulidad, donde exclusivamente se cuestionan los fundamentos de la sentencia en relación a la determinación de los hechos y la valoración de los medios de prueba que se han hecho valer en el juicio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 342 del Código Procesal Penal, bajo control por la causal del artículo 374, letra E. Por lo tanto, en nuestro concepto no aparece aquí el conflicto constitucional que se delata, desde que las cuestiones relativas a las penas sustitutivas se encuentran ya concluidas. Y 2 cuestiones adicionales, 2 requerimientos adicionales, en los que hemos pedido también que se desestime las objeciones relativas a la ley 18.216, que son 2 causas de tráfico de drogas. Corresponde al rol 3.703 y 3.796. Instamos para que se rechacen esos requerimientos por los siguientes motivos. El rol 3.703 es una causa de drogas donde se haya presentado acusación por el delito en cuestión, además de la receptación y tenencia de municiones. Pero la cantidad de droga encontrada en este caso, que se imputa, ¿no es cierto?, como delito a la persona que está requiriendo de inaplicabilidad, corresponde a 643 gramos de marihuana prensada y otros tantos gramos de marihuana en otros estados. Pero es una cantidad lo suficientemente alta como para advertir desde ya que se trata efectivamente de un delito de tráfico difícilmente reconducible o recalificable a un delito de microtráfico, lo que demuestra una conducta grave que en nuestro concepto no permite vislumbrar en este caso las infracciones constitucionales denunciadas respecto al precepto legal antes mencionado. Y el segundo caso, y con esto termino, 3.796, es un tráfico, son 16 kilos de marihuana prensada, una pistola, un revólver y munición. También es un hecho lo suficientemente grave como para impedir, en este caso, advertir concretamente las infracciones constitucionales que se denuncian, motivo por el cual pedimos también a ese respecto que se desestime el requerimiento antes mencionado. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien. Señores ministros, señora ministra, ¿hay preguntas que plantear? Si no es así, terminada la audiencia.